Vamos a abordar el tema 2, que son los elementos de un polígono. ¿Listo? La semana pasada entonces trabajamos acerca de los polígonos, de qué eran, de cuáles eran las características, de cuáles sí y cuáles no eran polígonos. Y hoy vamos a ver precisamente cuáles son los elementos. Cuando yo hablo de los elementos de un polígono, estoy hablando de cada una de las partes que lo componen. ¿Listo? Entonces los elementos es cada una de las partes que componen a un polígono. Ya sabemos que los polígonos pueden ser tanto regulares como irregulares. Entonces, estas características van a servir para todos los polígonos, ¿vale? Entonces, voy a empezar. Ya sabemos que, por ejemplo, esa figura que tengo ahí es un polígono, ¿sí? Nos damos cuenta que las líneas son segmentos de recta, es decir, no presentan curvas. Nos damos cuenta que se unen en los extremos, ¿cierto? Entonces aquí se están uniendo en los extremos. Y además es una figura cerrada, es decir, que entre un lado y otro, entre un segmento y el otro, siempre van a tener que cruzarse. ¿Listo? Eso me va a permitir que nuestra figura no nos quede abierta, no nos quede con alguna abertura entre sus segmentos. Entonces, a partir de eso, vamos a comenzar, y a partir de esa imagen vamos a comenzar a definir los elementos. ¿Listo? Entonces, ya mencioné uno. El primer elemento son los lados, ¿vale? Los lados, entonces, vamos a definirlos, a ver cuáles. Los lados, entonces, los definimos como cada uno de los segmentos que delimita al polígono. ¿Listo? Es decir, que los lados, aquí los vamos a ver, aquí hay un lado, aquí hay otro lado, aquí tenemos otro lado, aquí tenemos otro lado. Es cada una de esas líneas que me están encerrando la figura. ¿Listo? Eso es lo que conocemos o vamos a definir como lado. El segundo concepto o el segundo elemento son los vértices. ¿Alguien sabe cuáles son los vértices? Los Puntos, puntos la unión que se hace entre chicos, los los puntos de cada esquina. Ok, Isabela, dime. Tiene la mano levantada. los la unión de cada una de las figuras, creo. Ok, más o menos por ahí. Santiago, señor. El cruce entre los segmentos. Ok, vale. Manuela, vamos a escuchar algunas ideas y ya socializamos. Es, o sea, cada lado, o sea, es el punto que une dos lados. Ok. Juan Pablo. La unión entre dos o más lados. Ok, perfecto. Bien, en un polígono, entonces vamos a definir el vértice como aquel punto, ¿listo? Necesariamente va a ser un punto donde se unen dos lados. ¿Listo? Al ser polígono, necesariamente van a ser dos lados. Si fuera, por ejemplo, un objeto tridimensional, sí podrían ser tres o más. Pero por ahora, como son polígonos, entonces es el punto donde se unen dos lados. En este caso, entonces los vértices que lo habíamos marcado con color verde vendría siendo por aquí un vértice, por aquí otro vértice, por aquí otro vértice, por aquí otro vértice. ¿Listo? Esos que acabo de marcar, entonces, son los vértices. Voy a señalarlo aquí. Vértice. ¿Listo? Este de acá es otro vértice. Y pues acá pasa lo mismo. No voy a escribirle a los otros puntos para no saturarlo de palabras, pero ya se identifican que aquí hay otro vértice y aquí hay otro vértice. Les voy a marcar solamente con la V. Con eso sabemos cuáles son. Listo, entonces tenemos los lados y los vértices. Ahora vamos con el siguiente concepto que son las diagonales. ¿Listo? Una diagonal dentro de un polígono es un segmento que une dos vértices que no son consecutivos.
Es decir, dos vértices que no están uno al lado del otro. Le voy a colocar nombre a los vértices, ¿listo? Que está aquí abajo le voy a colocar vértice 1, a este vértice 2, a este vértice 3 y a este vértice 4. Entonces, una diagonal, perdón, un segundito. Entonces tenemos vértice 1, ¿listo? Vértice 2, vértice 3, vértice 4. ¿Listo? Ahora, si yo sé que la diagonal es esa línea que me une dos vértices que no son consecutivos, entonces el vértice 1, ¿con cuál vértice o con cuáles vértices lo podría unir para formar una diagonal? Se podría unir con el vértice 2 y con el vértice 3. Ok, miremos otras. A ver, ¿quién más? Están alzando la manito. Entonces, Sara Valentina, dime. Con el sí, ¿Con el 3? ¿Con cuál con el dijiste? 3, con el 3 porque el 2 está consecutivo y el 4 también. Ok, vale. Manuela. Se puede unir con el 3 o con el 4 porque el 1 no es consecutivo al 3 y no es consecutivo al 4. Ok. Daniel, señor. ¿No? Bueno, aquí voy a hacer una aclaración, ya que me dieron pie para hacerla, y es que no nos guiemos por el número para definir si son consecutivos o no, ¿listo? Que claro, aquí decimos, bueno, si el 1, pues el que le sigue al 1 es el 2, entonces los otros no son consecutivos. Pero eso si estuviéramos hablando desde los números. Aquí vamos a hablar desde los puntos. Entonces aquí yo le coloqué como nombres los números, pero pude haberle colocado, por ejemplo, vértice A, vértice M, vértice N, vértice P, por ejemplo. Otro nombre. ¿Listo? Entonces nos vamos a guiar de que sean consecutivos es si están al lado o no. Entonces este vértice, el vértice A, está al lado del vértice M y está al lado del vértice P. Entonces esos vértices son consecutivos. Entonces A tiene como consecutivos tanto a P como a M. Por tanto, el que no es consecutivo, ay, que es que no se me ve el puntero. El que no es consecutivo es aquel que no está ahí a su lado. ¿Listo? Que en este caso sería el vértice N. ¿Vale? El vértice N es aquel que no es consecutivo. Cuando se unen, profesor, o sea, el A y el M son ¿qué, profe? El A y el N no son consecutivos, entonces eso es Profe, ¿me que escuchas? ya uno. Es que tengo problemas